el resultado por si quisieran revisarlo para encontrar alguno de los centros. Obviamente no vamos a verlo ahora, en este momento, en detención, cómo se obtiene cada centro, sino que les muestro el resultado con el orden. Hay otros órdenes que también les permite ir encontrando los centros que van faltando, pero ustedes, si siguen este orden, van a poder ver cómo se van trazando esas líneas, intersectando entre ellas y obteniendo distintos centros de rotación. Eso más grande para que lo tengan en la grabación y luego lo puedan comparar, ponerse en la secuencia que ya la podían ver de la diapositiva anterior. Después empezamos a trabajar con las aceleraciones de algún punto, partiendo desde un punto A de referencia del cual conocemos su aceleración, llegando a la aceleración de un punto B que está distanciado desde ese punto A en una distancia que es un vector R. Y esto lo conocen muy bien de dinámica y pasamos a dibujar exactamente lo mismo que habíamos hecho en el caso de las velocidades. Vamos a pasar a hacer un polígono de aceleraciones. El caso más sencillo es cuando los dos puntos pertenecen a un mismo cuerpo rígido. Y en ese caso, esos R puntos y R2 puntos son iguales a 0. Después yo les mostré este ejercicio y lo fuimos resolviendo. Les mostré la solución y con eso terminamos la sesión anterior. Y ahora la idea es que lo resolvamos muy detalladamente, de manera que vean la resolución paso a paso. Vamos a demorar un poco, pero tengamos paciencia, muchos se van a aburrir con la resolución tan detallada, pero vamos a hacer una sola vez así bien detallado para que no haya ninguna posibilidad de confusión. Entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a abrir un programa que es el Inkscape. Entonces recuerden que tenemos este ejercicio. Yo ahora voy a copiar la imagen, porque generalmente vamos a estar trabajando con una imagen, y voy a copiar los datos. Obviamente ustedes ven aquí que me ocupa toda la hoja, eso es una hoja tamaño carta o A4, por lo tanto lo voy a achicar. Lo primero que tenemos que hacer, y que vimos de la sesión anterior, es determinar las velocidades de rotación. Vamos a ver primero la velocidad de rotación a partir de un polígono de velocidades, luego a partir de los centros de rotación y finalmente, teniendo esas velocidades de rotación, vamos a pasar a las aceleraciones. Primero, vamos a resolver las velocidades. La velocidad de un punto conocido es la velocidad de ese punto O12, que es el centro de rotación de la barra 2 respecto a la barra 1. La barra 1 es el sistema inercial. Por lo tanto, ese punto O12 es equivalente a que tuviera la misma velocidad que el sistema inercial, que es velocidad 0. Por lo tanto, parto de un punto de velocidad conocida igual a 0, que además pertenece en ese momento a la barra 2, y llego a la velocidad de otro punto de esa misma barra 2 que contiene los puntos de velocidad BA y BO12 a partir de ver la relación de velocidades entre el punto A y el punto O12. Esa es la velocidad relativa. Los dos puntos corresponden a una misma barra rígida, por lo tanto ese R punto y R2 puntos es igual a 0. Dicho esto, entonces la velocidad de ese punto A será igual a la velocidad del punto O12, que es igual a 0, más omega 2 cruz O12A. Esa distancia OA es igual a 0,1 metros y ese valor omega 2 es igual a 6 radianes por segundo. Por lo tanto, la velocidad de A la vamos a obtener, su magnitud, de multiplicar omega 2 es igual a 6 radianes por segundo por la distancia ROA, que es igual a 0,1 metros. Por lo tanto, 6 radianes por segundo por 0,1 metros nos va a dar 0,6 metros por segundo. Entonces aquí viene el primer punto importante, y es que yo tengo que dibujar un vector que lo voy a dibujar horizontal para fijar una escala que corresponda a esos 0,6 metros por segundo. Entonces ustedes pueden ver aquí abajo, en esta parte de aquí, va apareciendo el tamaño de esa línea. ¿Ven ustedes que ahí va aumentando de tamaño? Entonces vamos a dejarlo más o menos en 12 milímetros para que 12 milímetros sean iguales a 0,6 metros por segundo. Y aquí tendríamos dibujado un vector de 0,6 metros por segundo, pero en dirección horizontal. Sin embargo, esa magnitud de ese vector tendría que ser la velocidad del punto A, que conocemos la dirección, porque conocemos este trazo de aquí. Ese es el vector ROA, y lo giraremos 90 grados para poder dibujar la dirección de la velocidad. Por lo tanto, aquí tendríamos que tener la velocidad de A
en esa dirección y con esta magnitud. Por lo tanto, esto aquí lo vamos a poner de otro color para poder identificarlo. Podría ir para cualquiera de los dos sentidos. Ustedes ya saben que omega 2 tiene este sentido, por lo tanto ya saben para qué lado va a ir, pero lo vamos a dejar en rojo. Y ahora este vector que tiene los 0,6 metros por segundo, vamos a mover este punto hasta acá que nos permite rotarlo respecto al extremo de ese vector y ahora lo giramos sin que cambie de magnitud y ahí tenemos la velocidad de A. Esa sería la velocidad de A. Nosotros lo podemos copiar ahora, este vector acá, ponerle una punta en la flecha y esa va a ser la velocidad de A. Luego a esa velocidad de A debemos sumar la velocidad de B respecto a A, donde B y A pertenecen a esta barra número 3. Ahora, ¿qué debo hacer? Tengo esta distancia de aquí que es igual a 1 metros que están ahí. Entonces lo voy a poner aquí, mientras obviamente ustedes lo pueden ir anotando en el cuaderno y es más fácil que aquí. Y la distancia AB es esta distancia que está acá. Por lo tanto, ahora tendré que ver cuántas veces esta longitud es igual a esta longitud de acá. Se puede hacer de varias formas. Aquí ustedes pueden ver que aparece un ancho y un alto. Entonces de esa manera ustedes pueden elevar al cuadrado los dos, sumarlos y sacar la raíz y con eso tener una distancia que obviamente con una regla es más fácil de medir. Por ejemplo, yo podría medirla en la misma pantalla teniendo el cuidado de no cambiar el zoom que estoy utilizando. Entonces yo en ese caso, cuando estoy ocupando la pantalla, debo fijarme en el zoom que estoy utilizando. Por ejemplo, vamos a dejarlo fijo en 200 y anotar. Yo ahora lo que estoy haciendo es poner una regla sobre la pantalla y estoy midiendo la longitud que está seleccionada y estoy midiendo 2,7 centímetros. Y ahora voy a anotar en mi cuaderno que 2,7 centímetros en el papel es igual a 0,1 metros en la realidad. Y luego voy a medir otra línea, esta de aquí, y estoy con la regla ahora midiendo esa distancia, 8,8 centímetros en el papel. No sé a cuánto corresponden en la realidad, pero como sé que los 2,7 centímetros en el papel corresponden a 0,1 metros en la realidad, yo divido los 8,8 que medí en los 2,7, los multiplico por 0,1 y tengo que esa distancia es 0,33 metros en la realidad porque esto está a escala. Por lo tanto, ahora tengo esos 0,33 metros. Voy a anotar que la distancia AB es igual a 0,33 metros. Entonces, ahora, ¿por qué necesito esta distancia? Porque recuerden que yo ahora tengo la velocidad de A y voy a llegar a la velocidad de B. Como están en la misma barra y es un rígido que no se deforma, la velocidad de B respecto a A va a ser igual a omega 3 cruz esa distancia AB. Ese vector omega 3, como entra o sale del plano, necesariamente es perpendicular a el trazo AB que está aquí. Lo voy a copiar y lo voy a girar 90 grados. Y por lo tanto, si eso yo lo sumo a la velocidad de A, lo vamos a poner en línea segmentada, en esa dirección está la velocidad de B respecto a A, que es igual a omega 3 cruz AB. Y al sumar esa velocidad, voy a obtener la velocidad de B que es horizontal. Por lo tanto, aquí estaba el origen. Recuerden que empezamos a dibujar este vector velocidad de A que era igual a 0 y desde aquí una horizontal. Vean que en esta dirección tiene que estar contenida la velocidad de B, en esta otra dirección también, en esta línea. Por lo tanto, el único lugar posible donde podría estar la velocidad de B es ahí. Eso me permite dibujar el siguiente vector. ¿Cuál es ese vector? Es la velocidad de B respecto a A. Y como resultado vamos a tener la velocidad de B. Ahora vamos a volver a poner una escala fija para dibujar. Supongan ahora que para medir las velocidades, debido a que el dibujo nos quedó más pequeño, entonces vamos a utilizar otra escala, 800%. Anotamos el 800% y ahora voy a medir el vector velocidad de A con una regla. 11,6 centímetros del papel es igual a la velocidad de A, que son los 0,6 metros por segundo. Noten que hay una unidad distinta, son velocidad. Ahora yo voy a medir este otro vector que voy a seleccionar, que es la velocidad de B respecto a A, y obtengo una distancia igual a 6 centímetros en el papel.
Utilizando esa escala tenemos que los 0,6 dividido en 11,6 multiplicado por 6, yo obtengo que esa velocidad de v respecto a es 0,31 metros por segundo. Velocidad de v, 0,31 metros por segundo. Y ahora voy a medir ese vector que estoy seleccionando con una regla sobre la pantalla. Mide 11,4 centímetros del papel. Voy a hacer la relación y me da 0,59 metros por segundo. Entonces vamos a anotar aquí que la velocidad de c es igual a 0,59 metros por segundo. Ahora, esa velocidad de v respecto a, que es 0,31, recuerden que es igual a omega 3 cruz AB en magnitud. Por lo tanto, si yo divido la velocidad de v respecto a 0,31 metros por segundo, lo divido en los 0,33, yo obtengo una velocidad angular omega 3 que es igual a 0,94 radianes por segundo. Ahora, no tan solo detecto cuál es su amplitud, sino que también su sentido. ¿Cómo conozco el sentido? Voy a copiar la velocidad de v respecto a. Y esa velocidad de v respecto a, recuerden que partí en a, quiero llegar a b, sumo la velocidad de v respecto a. Vean ustedes que tiene ese sentido. Eso significa que omega 3 cruz AB es un vector que tiene este sentido. Para que eso sea correcto, es necesario que el vector omega 3 tenga sentido antihorario. Entonces yo ahora voy a dibujar un sentido antihorario de omega 3. Entonces ya sabemos cuánto es omega 3, resultado de dividir 0,31 en 0,33, 0,94 radianes por segundo. Esa es una alternativa. Ahora, cuando ustedes estén presentando los resultados, yo lo que les sugiero, ¿verdad?, es que estas líneas que entregan la distancia las hagan tenues. Ya con esto ya tienen un resultado que les permite tener la velocidad omega 3. Y ahora vamos a encontrar los centros de rotación, porque para encontrar el polígono de aceleraciones, yo lo que estoy necesitando aquí es omega 3. Vean que tengo omega 2, alfa 2, puedo encontrar la aceleración de A, pero luego tengo que ir desde la aceleración de A hasta la aceleración de B, para lo que necesito omega 3 y alfa 3. Omega 3 lo puedo conocer del polígono de velocidades, lo acabo de determinar y eso me va a permitir dibujar ese vector y que la única incógnita ahora sea alfa 3 cruz AB. Y eso lo voy a igualar a la aceleración de B y con eso voy a tener esa magnitud. Centro de rotación. Esto es un mecanismo de 4 barras, están numeradas 1, 2, 3 y 4. Recordarán cómo encontramos el centro de rotación 1, 3, relacionando las barras 1, 2 y 3 y luego las barras 1, 4 y 3. Para relacionar la barra 1, 2 y 3, ocuparemos los centros de rotación O1, 2 y el centro de rotación O2, 3. Sobre esa línea, necesariamente, ahí tenemos esa línea, tiene que estar contenido el centro O1, 3, porque es una línea que incluye los centros O1, 2 y O2, 3, por lo tanto, el centro que falta, que relaciona esas tres barras, es el O1, 3 y debe estar en esa línea. Ahora, recuerden que para dibujar una línea sobre la cual hay 3 puntos, necesitamos conocer solamente 2 de aquellos puntos. Ahora tenemos que dibujar esta línea. El centro 3, 4 es evidente, está aquí. Es la unión de revolución entre la barra 3 y 4. Estamos buscando el 1, 3 y la pregunta es dónde está el 1, 4. Y resulta que recordarán ustedes que nosotros dibujamos cómo encontrar centros de rotación de distintas barras. Y cuando teníamos una barra, supongamos esa barra, y conocíamos una velocidad cualquiera de esa barra, este vector velocidad es la velocidad de ese punto de ahí, sabíamos que el centro de rotación debía necesariamente estar contenido en una línea que vamos a dibujar aquí, que debe pasar por el punto, que debe estar en esa dirección. Ahora, si nosotros tomamos otro punto de esa barra y vemos que ese otro punto de la barra, que ahora es este punto de aquí y este punto de acá, son dos puntos distintos de la barra, entonces sabemos que exactamente lo mismo, el centro de rotación debe estar en una línea que está contenida en una línea perpendicular a la dirección de esa velocidad dibujada a partir de ese punto.
En este caso, las dos líneas son paralelas y entonces yo les pregunto dónde está el centro de rotación de esa barra que está dibujada aquí y que solamente se traslada de izquierda a derecha de la pantalla. Y la respuesta es que el centro de rotación está infinitamente lejos, porque solamente se traslada, por lo tanto está infinitamente lejos, no sé si en ese sentido o en este otro sentido, porque es exactamente el mismo resultado. Entonces, si sabemos que esta barra de aquí es la barra 4, y que respecto al sistema inercial, esa barra 4 solamente se desliza, entonces el centro 1,4 está infinitamente lejos en esa dirección. No sabemos en qué sentido, pero en esa dirección. Por lo tanto, yo puedo dibujar una línea que pasa por ese centro que está infinitamente lejos, 1,4, y que a su vez pasa por el centro 3,4, dibujando a partir del centro 3,4 una línea en esta dirección. Y por lo tanto, lo que estaríamos encontrando aquí es el centro O13, en el punto donde se intersectan estas dos líneas. ¿De qué me sirve eso? Voy a trazar una línea desde aquí hasta aquí. Tenemos esa distancia ahí. Y vean ustedes que la velocidad de ese punto A es una velocidad de un punto que pertenece tanto a la barra 2 como a la barra 3. Por lo tanto, y son los centros inerciales, o sea, respecto al sistema inercial. Es decir, yo a partir de este punto veo que solamente la barra 3 rota respecto a ese punto. Entonces, si omega 2 cruz esta distancia es igual a este vector, necesariamente omega 3 cruz esta distancia de aquí debe ser igual a este vector. Eso es lo que nos permite relacionar las velocidades angulares omega 2 y omega 3. ¿Cómo? Yo voy a medir ahora esta longitud, la voy a dibujar acá para que sea más fácil de medir. Ahora lo que vamos a hacer es que omega 3 por esta distancia debe ser igual a omega 2 por esta distancia. Por lo tanto, omega 3 partido por omega 2 es igual a esta distancia dividido por esta distancia. Entonces, vamos a medir primero esto de aquí. Estoy manteniendo el 200% que utilicé para medir longitudes. Estoy poniendo la regla, mido 16,8 centímetros en el papel. Ahora, no me va a interesar pasar por la escala porque a mí lo que me interesa es la relación entre esta longitud y esta longitud. Y esa otra longitud ahora la voy a medir, mido 2,8. Entonces, ahora voy a dividir 16 en 2,8 y me da 5,7. Es decir, la velocidad angular omega 2 es 5,7 veces la velocidad angular omega 3. Y ahora divido los 6 por este valor y me da 0,95. Por lo tanto, obtengo un valor de omega 3 igual a 0,95 radianes por segundo. Vean que es distinto a los 0,94 radianes por segundo, que en los dos casos se va a considerar correcto, pero simplemente midiendo esta distancia y midiendo esta otra distancia. Y con eso ya tenemos omega 3 que lo necesitamos para encontrar las aceleraciones. Son dos formas de encontrar omega 3. Omega 3 lo necesitamos, ¿verdad?, para encontrar las aceleraciones. Y ojo que el sentido también lo obtenemos, porque omega 3 cruz esta distancia, O13A, debe ser igual a este vector. Para que eso ocurra, omega 3 debe ser antihorario, igual que lo que encontramos nosotros a partir de conocido este vector de aquí. Por lo tanto, logramos obtener omega 3. Con eso terminamos las velocidades. Entonces ahora vamos a pasar a las aceleraciones. Esto de las aceleraciones también lo vimos en la sesión anterior, sin embargo lo vimos muy rápido para dejar planteado un ejercicio que la idea era que ustedes pensaran en ese ejercicio porque luego lo van a resolver solos. Lo primero es encontrar un punto de aceleración conocida, es este que pertenece a la barra 2, centro de rotación de O12, y ese punto no se mueve, por lo tanto su aceleración es 0. Por lo tanto, podremos partir de la aceleración de O12, que es igual a 0, hasta llegar a la aceleración de A, que es otro punto de la misma barra 2. Y como es una barra rígida, esos puntos no se separan, tendremos que sumar omega cruz R más alfa cruz R. Omega cruz R va a ser ese vector que dibujamos aquí, omega 2 cruz R, el OA,
y luego ese vector que entra a la pantalla, cruz el vector resultado omega cruz R, que es este que está aquí seleccionado. Vean ustedes que por la regla de la mano derecha entra el vector a la pantalla. Luego, si giramos hasta llegar a omega cruz R para hacer el producto cruz omega cruz R, tendremos un vector apuntando desde A hacia O12, y eso también no va a ser necesario que ustedes hagan el producto cruz todas las veces, sino que ya saben que la aceleración centrípeta apunta desde A hasta O12. Así que vamos a dibujar esa dirección, ya la habíamos dibujado acá, la vamos a dibujar por un tamaño cualquiera para hacer el dibujo. Ahora, esta distancia que está aquí va a ser igual a omega 2 cruz R, por lo tanto conocemos la magnitud de ese vector, omega 2 6 R 01, por lo tanto omega 2 6 por omega 2 6 por la distancia O12A, que es igual a 3,6 metros por segundo al cuadrado. Entonces ahora nosotros vamos a medir esto de aquí y va a medir 46,09 milímetros. Entonces 46,09 milímetros en el papel, en la pantalla, va a ser igual a los 3,6 metros por segundo al cuadrado. Ahora nosotros tendremos que sumar a ese vector que apunta hacia acá, un vector que es perpendicular a esa distancia, porque alfa 2 cruz OA es alfa 2 que sale de la pizarra, cruz OA va a ser un vector que apunte hacia allá. Esto lo giramos 90 grados y necesitamos que mida alfa 2 por OA, que es 10 radianes por segundo por 0,1. Necesitamos que mida 1,0 metros por segundo al cuadrado. Con la escala que vimos con los 46,09 milímetros del papel, podemos ver que necesitamos un vector de longitud 12,8. Entonces resulta que este vector de aquí mide 11,64. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a los 12,8? Vamos a dividir los 12,8 por los 11,64. Me va a dar 1,0998 y por lo tanto yo ahora lo voy a escalar. Entonces ahora ese vector lo tengo que sumar a la punta de este otro vector que parte aquí. Y vamos a poner la dirección para el sentido, perdón, para que no tengamos ningún inconveniente. Y con eso tendríamos la aceleración de A, que vendría siendo el siguiente vector. Voy a dejar estos dos vectores solamente para que sea más fácil de reconocer. Y voy a dibujar el vector de A desde este punto hasta este punto. Y ahí tendríamos la aceleración de A, que está conformada por la aceleración centrípeta más la tangencial. Aquí tenemos la aceleración de A, por lo tanto tenemos la aceleración de ese punto. Para llegar a la aceleración de B, tendremos que sumar dos vectores, omega 3 cruz AB y alfa 3 cruz AB. Omega 3 cruz AB es un vector que tiene la siguiente magnitud, omega 3, 0,94, por omega 3, 0,94, lo multiplico y lo multiplico por la distancia AB, 0,33. Con eso tengo una aceleración igual a 0,29 metros por segundo al cuadrado. Si eso yo lo veo con la escala que acabamos de medir para estos vectores de aquí, yo tendré que sumar un vector de una longitud igual a 3,6 dividido en 0,29, ese de ahí, el inverso, y eso lo multiplicamos por 46,09 y tendríamos que tener un vector de 3,71 milímetros en el dibujo de Inkscape. En la dirección que une B con A es una aceleración centrípeta, así que va en ese sentido, así que vamos a copiar ese sentido, este de aquí, y deberemos sumárselo desde aquí, porque se lo estamos sumando a aceleración de A. Ya tenemos la dirección, sabemos cuál es su sentido, vamos a medir su longitud. Resulta que es 37,43, pero nosotros por la escala vimos que necesitábamos que midiera 3,71 milímetros del papel. Entonces esos 3,71 lo dividimos por los 37,43 y nos da un 9,9%. Probablemente vamos a tener la misma dificultad y ese vector va a ir sumado aquí. Bien. Por lo tanto, ahí a la aceleración de A le hemos sumado omega 3 cruz AB, que va en ese sentido hacia allá. Vamos a dibujar la punta del vector hacia allá. Y ahora deberemos sumarle otro vector, que es alfa 3 cruz AB,
que necesariamente es perpendicular al trazo AB, porque es alfa 3 que entra o sale del plano, cruz esta distancia AB. Por lo tanto, copio esta dirección, la giro 90 grados y ahora esa va a ser la dirección del vector aceleración 3 cruz AB. Por lo tanto, recuerden que aquí está el 0, llegamos a la aceleración de A, encontramos la aceleración centrípeta de B respecto a A, esta es la aceleración tangencial de B respecto a A. Ese vector que está en línea segmentada porque no conozco su sentido y su magnitud, conozco solamente su dirección. Voy a llegar a la aceleración de B que pertenece a la barra 4. Esa barra 4 solamente se desplaza en dirección horizontal, por lo tanto la aceleración debe ser en dirección horizontal y yo dibujaré entonces una línea a partir del origen, ¿verdad? En dirección horizontal y también la dejaré segmentada. Por lo tanto, para que la aceleración resultante al sumar esos dos vectores sea horizontal, que es una condición de la aceleración de B, el único lugar posible en este plano de vectores de aceleración es que la solución sea ese punto de ahí. Eso significa que para llegar a ese punto de ahí, yo tendré que tomar este vector desde aquí hasta acá. Y ese vector de ahí que acabo de dibujar será la aceleración de alfa 3 cruz AB y esta otra aceleración que estoy dibujando aquí va a ser la aceleración de B. Y entonces si la pregunta era ¿cuál es la aceleración de B? Yo tomo este vector, veo cuánto mide. Mide 28,48 milímetros de la hoja del programa. Si olvidaron la escala, por ejemplo, simplemente miden nuevamente el vector que utilizaron de escala, y dicen, bueno, 46,09 milímetros era igual a los 3,6 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, tendremos que 28,42 dividido en los 46,09 me da 0,6 y eso lo multiplico por 3,6 y obtengo que la aceleración de B es igual a 2,22 metros por segundo al cuadrado. Y ese sería el resultado que probablemente me pedirían. Ahora, ¿por qué es interesante conocer la aceleración de B? En un sistema biela cigüeñal pistón, como un compresor alternativo o un motor a combustión, este elemento pistón tiene mucha masa. Por lo tanto, el vector sumatoria de fuerza igual a m por a, el vector equivalente a una fuerza menos m por a, es un vector equivalente a una fuerza muy alta. Por lo tanto, yo voy a querer determinar esa aceleración de B para luego multiplicarla por menos 1, es decir, cambiarle el sentido, multiplicarlo por m y encontrar una fuerza en Newton a la cual va a estar siendo sometida esta barra. Y voy a ir calculando las reacciones. Calculamos las aceleraciones, la resolución de un solo ejercicio muy detalladamente. Nos tardamos en encontrar las aceleraciones aproximadamente una hora más o menos. La idea de haber gastado esa hora es que después no tengamos que volver a ir a detalles de cómo resolverlo en la parte de la escala, de multiplicar qué vectores por qué vectores, qué direcciones, etc. Bien, lo que acabamos de hacer fue aplicar estas ecuaciones, las aplicamos a este ejercicio que ya habíamos mostrado su solución al final de la sesión anterior. Esto es un sistema biela cigüeñal pistón, que después vamos a ver con mayor detención. Vean que habían condiciones que nosotros conocíamos. Debemos conocer, por ejemplo, las dimensiones y, si tenemos un grado de libertad, una velocidad angular y aceleración angular. Es decir, debemos conocer cómo se comporta en el tiempo ese grado de libertad. Otra forma de entregar ese valor de alfa 2 es indicar que omega 2 es constante. Si la velocidad angular es constante, significa que la velocidad de rotación de una barra, que generalmente es la barra que acciona el mecanismo y que está conectado a un motor, cuando rota a velocidad angular constante, significa que alfa es igual a 0. ¿Cómo resolvimos este ejercicio? Partimos con la velocidad de A, luego la velocidad de B respecto a A, igual a la velocidad de B. Después tenemos omega 3. Conocido omega 3, ponemos las aceleraciones, omega 2 cruz O1, 2A y alfa 2 cruz OA. Ahí está la aceleración de A, ese vector pequeño que nos quedaba, que era omega 3 cruz omega 3 cruz AB. No piensen que está incorrecto un ejercicio porque encuentren que un vector es pequeño en algún caso. Recuerden que en un sistema biela pistón cigüeñal como este, la barra 2 gira constantemente y la barra 3 se mueve el punto A de esta forma. Por lo tanto, en algún momento está con esta inclinación
esa de ahí, y en otro momento está con esta otra inclinación. Por lo tanto, vean ustedes el arco que se va describiendo, la velocidad angular tiene un sentido y después tiene otro, por lo tanto, para que haya cambiado de sentido, incluso tiene que haber pasado por omega igual a cero. Y eso es efectivo y ustedes encuentran una posición para este mecanismo en que omega 3 es igual a cero y por lo tanto este vector va a ser igual a cero y por lo tanto no van a tener que sumar nada a este vector para luego sumar este vector alfa 3 cruz AB. Ojo con eso, no piensen que es un error, es algo cinemáticamente posible y normal. Totalmente normal. Ahí está dibujado la aceleración de B y la aceleración de A. Y luego la reflexión que también hacíamos al final de la sesión anterior era sobre el análisis de aceleraciones, que cuando dibujábamos el polígono de aceleraciones, la imagen que obtenemos ya no es como el polígono de velocidades en el cual se rotaban todas las barras en 90 grados. Y por lo tanto yo podía detectar algún error que tuviera, porque además se rotaba en 90 grados y en el sentido de la velocidad angular. Por lo tanto, era fácil encontrar algún error, alguna equivocación. Yo me puedo imaginar el movimiento, sé en qué sentido está, entonces puedo inmediatamente dibujar el polígono de velocidades conociendo dos puntos de velocidad de una barra en particular. Sin embargo, en el caso de las aceleraciones, ¿cuánto se gira esa barra? Vean ustedes que esa distancia OA en el polígono de aceleraciones es la imagen de la barra O12A que está aquí. Y si ustedes ven, está girada, recuerden que tenía esta dirección, por lo tanto está girada 180 grados más el arco tangente de alfa partido por omega cuadrado. Y por lo tanto ya no es tan fácil detectar si ese dibujo es el correcto o no. Bien, entonces, habiendo visto ya cómo resolver este ejercicio con un programa, obviamente la metodología al momento de dibujarlo en papel es exactamente la misma, yo les voy a pedir que ahora ustedes resuelvan este ejercicio. Este ejercicio ustedes ya encontraron las velocidades para una condición en particular, en que se les da que omega 2 tenía un valor y teníamos que encontrar la velocidad de c, por lo tanto pasaron por encontrar omega 3, omega 5. Omega 6 no rota, así que se desplaza solamente. El problema en este caso es encontrar la imagen de la barra 5, es decir, dibujar la barra 5 en el polígono de aceleraciones. Esto pensando en que después yo voy a tener dibujada esa imagen y voy a encontrar el centro de área, que va a corresponder al centro de masa en este caso, y voy a poder encontrar la aceleración del centro de masa y incorporar el vector menos m por a de la barra 5 si es que tuviera una masa significativa. Los datos del problema: la barra 2 mide 23 centímetros, tienen la velocidad angular omega 2 15,6 radianes por segundo, tienen la aceleración angular de la barra 2 alfa 2 igual a 81,1 radianes por segundo. Importante que lo traten de resolver, de esa manera van a detectar que no tienen claro, que necesitan profundizar. Les voy a dejar esta imagen en la pantalla, así que nos vemos en 15 minutos más. Muchas gracias por mantenerse conectados. Deberían sí o sí todos haber resuelto la parte de velocidades, ya sea con los centros de rotación o con los polígonos de velocidad. Eso es lo que vamos a revisar a continuación para que ustedes tengan claridad en los valores que debieron haber encontrado, el mismo dibujo que tenían anteriormente. Primero, definir el punto A y el punto B. Yo sé que en esa posición están juntos en ese instante de tiempo, pero es cómodo para la resolución ponerles otra letra. Vamos a llegar a la velocidad de A, que está en la barra 2, a partir de un punto de velocidad conocida de la misma barra 2. Ese punto de velocidad conocida de esa misma barra 2 es el punto O12, que corresponde al centro de rotación de la barra 2 respecto a la barra 1, siendo la barra 1 el sistema inercial. Por ese motivo, la velocidad de ese punto O12 es 0. Y para llegar a la velocidad de otro punto de la misma barra a la que pertenece ese punto O12, tendremos que sumar omega cruz R. Los dos pertenecen a la barra 2, ¿verdad? Ese R será entonces la distancia O12A. Y ese omega será omega 2.
Eso está dibujado aquí. La velocidad de A con los datos del problema es igual a 3,59 metros por segundo. Tendremos la velocidad de A y vean ustedes que ese A que está en la barra 2, en esa posición está el punto B de la barra 4. Entonces yo ahora voy a querer relacionar la velocidad del punto A con la velocidad del punto B. Ojo que la barra 3 es una barra auxiliar para separar, ¿verdad?, el movimiento rotatorio y traslacional y hacerlo más sencillo a la hora de resolverlo y que tengamos menos posibilidades de equivocar. Entonces, vamos a ir desde la velocidad de A hasta la velocidad de B. B pertenece a la barra 4. Por lo tanto, si pertenece a la barra 4, yo puedo encontrar la velocidad del punto B a partir de un punto de velocidad conocida de la barra a la que pertenece, que es la barra 4. Entonces la pregunta es, ¿tengo un punto de velocidad conocida en esa barra 4? Y la respuesta es que sí. Es el punto O14, que es el centro de rotación de 4 respecto a 1, siendo 1 el sistema inercial. Por lo tanto, esa velocidad de ese punto O14 es igual a 0, es decir, parte aquí en el origen, y yo le puedo sumar una velocidad relativa para llegar a otro punto de la misma barra, que es el punto B. Por lo tanto, lo único que tengo que sumarle es omega 4 cruz O14B. Ese vector de velocidad relativa debe ser perpendicular a esta distancia. Y eso es lo que dibujo aquí. Velocidad de B está contenida en esta línea segmentada. No sé en qué sentido, sé la dirección, no sé con qué magnitud. Sin embargo, al relacionar la velocidad de A con la velocidad de B, voy a ver que hay una velocidad relativa entre A y B y que es la velocidad de deslizamiento que permite A en 2 con respecto a B en 4. Y esa velocidad de deslizamiento, debido a que esto es una unión prismática, lo podemos imaginar como... Y la dirección de esa velocidad relativa será esa dirección. La dibujamos aquí, velocidad de A más esa velocidad relativa, de la cual yo conozco la dirección, debe ser igual a la velocidad de B. Única posición donde se cruzan esas dos rectas es la solución a igualar esas dos ecuaciones. Por lo tanto, esa es la velocidad de B respecto a A y esta es la velocidad de B, que obviamente está respecto a O14, ¿verdad? Y eso está en el sistema inercial. Ahora, si yo ya conozco la velocidad de B, recuerden que yo podía dibujar un triángulo o dividir esa velocidad por esta distancia, luego multiplicarlo por esta distancia y encontrar la velocidad de D. Estos valores obviamente quedan grabados, ¿verdad? No tienen para qué copiarlos, para que ustedes comprueben que hayan tenido un resultado correcto: 2,05 metros por segundo, 2,95, 6,74 radianes por segundo, 4,44 metros por segundo, la velocidad de B respecto a, la velocidad de B, omega 4 y velocidad de D respectivamente. Esa velocidad de D es la que está dibujada aquí, hasta acá. Vean que es de mayor magnitud porque aquí está el centro de rotación, aquí tenemos una magnitud, dibujamos un triángulo, aquí tenemos la otra magnitud, o simplemente dividimos y multiplicamos esa distancia. Con la velocidad de D estaré aquí, en la velocidad de este punto. Debo llegar a la velocidad de C. T y C pertenecen a un mismo cuerpo rígido, que es el cuerpo 5. Por lo tanto, para encontrar la velocidad de C a partir de la velocidad de D, deberé sumar la velocidad relativa de C respecto a D. Como están en un mismo cuerpo rígido, esa velocidad relativa es omega 5 cruz DC. Omega 5 cruz DC es perpendicular a este trazo de aquí. Ese trazo de aquí es la distancia de C. La sumo a esa velocidad de D, esa velocidad relativa a omega 5 cruz DC. Y como resultado tendré la velocidad de C, que es horizontal, y por lo tanto tendré esa velocidad de C, esa velocidad de C respecto a D, y como resultado obtendré que omega 5 es igual a 15,2 radianes por segundo y la velocidad de C es igual a 6,77 metros por segundo. La idea es que ustedes hasta este punto puedan comprobar lo que hayan resuelto en el polígono de velocidades, y luego en la sesión del lunes retomaremos escribiendo las ecuaciones de la aceleración y encontrando la aceleración de punto C, del punto
punto D y de esa manera dibujar este polígono. Les pido por favor que traten de resolverlo, después vamos a ver el resultado paso a paso, importante que lo hayan tratado de hacer anteriormente, así que muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Chao.